Vamos a ver. Piano, la voz. Vamos a comprobar que esté todo bien. Hola, hola. Sí, se escucha bien. A ver si se oye el piano. Uy, espera un momentito. La voz. Vamos a comprobar que esté todo bien. Sí, ya no se oye la música de fondo. Hola, ¿no? Hola. Sí, se escucha bien. ¿O sí? Si se oye el piano. Un segundo, a ver si lo puedo quitar. Ya, ya estoy de vuelta. A ver, que seguía sonando por ahí la música. ¿Dónde podría...? A ver... Cada día aprendo cosas nuevas. Ya, ahora sí, ahora creo que sí. Ya estoy de vuelta. A ver, entonces... A ver, que me escucho mucho. Voy a ver si... Ahora pruebo el piano. Probando, probando. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Sí, va bien. Hecho esto, vamos a empezar enseguidita. Lo único que la... Tengo aquí una forma... Ay, espera. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos dais. ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? Los buenos días. A ver. Sí, ahora no, ¿no? Ahora no. Espero. Voy a comprobar. Bueno, tengo aquí una forma cutre de pasar de una imagen a otra. Esta forma cutre. Cámara. Sí, sí, bueno. Está hecha a posta, sí. Así veis las cosas que vais poniendo. A ver. No sé cómo se verá esta otra imagen también. Bueno, pues vamos allá. Sí, he cortado la cámara en dos, he hecho raca, raca, raca. ¿Te imaginas? Qué imaginación la mía. Bueno, vamos a empezar ya. A ver. Voy a ver si me entero, que esto es un poco lío para mí siempre. El hecho de quito una cosa, quito una imagen, quito el sonido, quito el sonido de la voz, pongo el del piano.
Gracias, Magic. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, vamos a ver. Que tengo que ir cambiando ahí. De cámara, de micro. Qué lío. Yo me complico la vida, ¿eh? De verdad que sí. ¿Cómo estáis? Vamos a seguir tocando un poquito. Bueno, no, ni siquiera he calentado. Mis manos. Estaba ahí tocando, digo, ¡ay, ay! Mis manitas. Vamos a ver si las estiro un poco, así a lo, a lo bruto. No, bueno, he empezado tranquilamente, así que no hay problema. Vamos despacito. ¿Con qué tema? No, vamos, no caliento. Quiero decir, lo del calentamiento era un poco estirar los dedos y estas cosas. Que es que al final no hago nada y luego me pasan factura. Así he estado yo unos meses sin poder moverme las manos. Así que vamos a ver si hay suerte y ahora todo va bien. Tengo mis temporadas, ¿eh? Tengo mis rachas. Vamos a continuar. Eh,
Hola, hola. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias, Magic. ¿Todo bien por ahí? Bueno, si os quedáis hasta el final, voy a... me da un poco de vergüencita. A ver cómo lo explico. Voy a tocar... Ah, Chopin. Bueno, es que cada uno lo pronuncia de una forma, Magic. Unos dicen Chopin, Chopin, Chopin. Se supone que como es francés, y yo he estado en la tumba, además en Francia, no sabéis lo maravillosas que son los cementerios. O sea, ir a visitar un cementerio es como ir a un jardín, a un bonito jardín. Hay gente por ahí paseando, vas viendo, además hay tumbas, hay dos cementerios muy conocidos, no me acuerdo el nombre, he estado en los dos, y en uno de ellos estaba Chopin. Yo lo digo así, Chopin, Chopin. Y, y bueno, emocionarme no, lo siguiente, para mí Chopin es lo de lo más, aparte de Debussy, que lo tengo aquí, mi gato. Bueno, ahora no le veis, que en esta, en esta imagen, en la otra sí. Y, y bueno, me emocioné mucho. Yo que soy muy llorica, pues se me salió alguna lágrima. Tiene además una estatua, no es muy grande. Hay otros panteones que son más grandes y eso, pero este estaba bonito. Y también he visitado en otro cementerio de París. Hola, Jos. ¿Qué tal? Muchas gracias. He visitado... Ay, espera, que estoy nublada. Hola, hola. Mira, la mano se ve bien. Quiere... Pues visité a Debussy, a la tumba de Debussy, que para mí también... Esos dos, junto con Beethoven, para mí son un poco los... ahora, sí. Para mí son lo más, ¿no? Esos tres. Beethoven, Chopin y Debussy. Hablando de música clásica. Luego ya lo bueno es que junto un poco pues la vertiente clásica con con el tocar así de oído cositas varias. ¿A qué llamo el final? Ah, sí. Bueno, eso me pregunto yo. Es que no lo sé. Pablo, yo no soy nada metódica de decir, pues hoy voy a estar de tal hora a tal y mañana también. No, yo soy un desastre. Así que, bueno, no lo sé. De todas formas lo verás. En principio está abierto hasta que me canse y diga, pues ahora los suscriptores tienen, o sea, para ver mis vídeos hay que pagar. Pero de momento está abierto a todo el mundo, a todo el público, como los cementerios de París. A ver, que vais un poco rápido. Una pregunta, ¿cómo hacer para ganar independencia de manos? Ah, o sea, que tú estás en ello. Vale, vale. Pues respondo y toco, que si no, la gente dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de canal es? No, está bien, está bien. Acepto todo tipo de preguntas. Entonces, independencia de manos. Hay un montón de técnicas. Yo he usado mucho Hanon, que se escribe con H, o Anon. Hay gente que dice Anon. Hanon tiene un nombre muy raro. Y con eso, bueno, eso es más bien técnica de dedos, pero es verdad que para la independencia de manos realmente pues tienes que irlo trabajando poco a poco. Entonces, normalmente cuando yo enseño piano, pues primero tienes que aprender la mano derecha, aprenderla bien, luego la mano izquierda, repasar la mano derecha un poco, la izquierda si se te ha olvidado y ya irlas juntando muy despacito se hace, ¿eh? O sea que no es así, ala, venga, todo junto. Bueno, cuando ya tienes nivel, sí, pero si no, no. Estaba tocando la música de la... Sí, sí, toda la... ¿Te llegó la melodía? ¿A qué te refieres con te llegó la melodía? Eh, Toco todo sin partituras. Aquí no tengo ninguna partitura. Nada, nada. Cero notas. ¡Hola! ¿Qué tal? Darío, sí, 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 claro que me acuerdo de ti. Tú eres el primer, te tendría que poner aquí una estatua encima del piano. Darío fue mi primer público, mi primera personita que apareció diciendo hola. Bueno, no sé lo que dijiste, Darío. Así que hemos arrancado con él. Todo esto. ¿Te referías a hoy? Sí, sí, Pablo, ya lo sé, pero eso, que no sé cuándo voy a acabar, no tengo una...
Y si escucháis si escucháis un timbre así muy cercano, avisadme. Sí, Hanon, así se escribe, Josh. Bach para... Y bueno, el Hanon es que tiene... Es que, bueno, hay muchas técnicas, pero... Jo, Bach, telita. Gracias, Darío. Gracias por alegrarte. Yo también me alegro. Mi mejor interpretación, pues mira, yo recuerdo... Jolín, siempre, además lo recuerdo muchas veces, hablando de Chopin, Magic, hablando de este gran compositor, me acuerdo que una de sus obras, que es la balada número uno, súper bonita, ya no me acuerdo, o sea... Bueno, no suena porque no tengo puesto el piano, pero esa balada número uno, cuando la logré estudiar durante tiempo, durante horas, durante... ¿Sí? ¿La conoces? Bueno, es maravillosa, maravillosa. ¿Tengo algún extracto? Sí, estaría sonando por el micro de aquí, lo que pasa que no suena... Suena más bonito cuando pongo directamente... Me quito la voz, me callo y pongo el piano. Esa es maravillosa. Bueno, para mí fue lo más. O sea, es como fue tocar el cielo. Eso fue hace muchos años, ¿no? Ya tenía muchísimo nivel, porque esto es un poco como pasa con los idiomas. Como no lo practiques, se va perdiendo. Lo bueno es que luego se coge enseguida, porque llevo como, no sé, llevo 2 meses o casi 3 meses sin tocar nada de nada. Y a ver, y sigo tocando. Me encuentro un poco ahí tal, no tan bien como cuando estás tocando todos los días, pero... Jolín, ¿cuánto tardas en tocar una canción casi perfecta? Pues es que, Dios, depende de muchísimas cosas. Porque también hay gente que me pregunta, bueno, ¿y cuánto se tarda en tocar el piano bien? ¿O el tocar el piano como tú? ¿O tocar medianamente bien? Es que depende de la habilidad que tengas, depende del tiempo que dispongas para ponerte y para tocar. Depende de... ¿De qué? De muchísimas cosas. De muchísimas cosas. Entonces no hay un tiempo de... Pues las obras tardas y depende de la dificultad de la obra también, ¿sabes? Venga, vamos a tocar. Hablando de... eh,
Bueno, Mecano, Mecano. Mecano, qué grupazo, ¿verdad? Bueno, ya los más jovencitos no apenas lo conocen, pero yo creo que sí, ¿no? Los papás también siguen ahí cantando las obras. Me parece, musicalmente me parece una pasada. La verdad que me gusta mucho. Y lo he enseñado muchísimo a mis alumnos, con los coros, con... Bueno, en piano menos, pero dirigiendo coros sí que he dirigido, por ejemplo, la de Hijo de la Luna, la de... también la de A las 5 se cierra la barra. ¿Esa cuál? ¿Cómo se llama? Bueno, aunque la letra telita. A veces decía, a ver qué les enseño a los niños que van a decir a sus padres, pues papá, dice esto la letra. Y me van a echar. No, bueno, estaba muy bien. La de... también la de fin de año. La de En la puerta del sol. Qué bonita. La verdad que me gusta, me gusta. A ver, ¿a quién más le gusta Mecano? ¿Quién lo conoce? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce? Que no me entere yo. Que el hecho de le veto, le veto. No, es broma. A ver, vamos a continuar. Tú sí, Jos. Me parece muy bien. Magic también lo conoce. Tendría que poner aquí una encuesta. Tienes tus añitos. Es bueno tenerlos. Peor sería no tenerlos. Bueno, pues a ver. No tengo preparado. A ver, ¿qué tengo aquí? No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Aquí. Había algunas canciones que he estado escuchando hace ya tiempo. Voy a quitar de aquí la wifi. Ahora. Y bueno, aprovechar porque a lo mejor no os hago ni caso con las propuestas. Bueno, que sepáis que en YouTube, si me pedís alguna canción de YouTube que yo ya toco y que ya manejo, pues no hay ningún inconveniente. Para mí me resulta rápido. El canal se llama igual, Eira Piano, ¿vale? Si queréis visitar YouTube, ahí estoy. Y si me echáis de menos y todo eso, también estoy ahí. Ahí me encontráis. Iba a buscar porque aquí tengo montones de... Es que llevaba ayer o antes de ayer comenté, antes de ayer creo que fue, comenté que llevaba también, como estaba ahí con el problemilla de las manos, pues comenté que llevaba también 2 meses o 3 meses o así sin escuchar música. Qué locura, ¿verdad? Y aquí tengo... Mira, hablando de locura, aquí hay una canción que se llama Locura. ¿Cómo era esta? A veces no lo entiendes, pero el tiempo vuela. Te conocí cuando estábamos en la escuela. Pasaron tantos años y me hace falta tu cintura, que toda locura. ¿Os suena? Voy a sacarla. Voy a sacar un poquito. Que la he escuchado, nunca la he tocado, pero vamos a ver si sale bien. A ver. A ver si más o menos la saco. Tengo que cambiar. Sí, muy mal sacada, muy mal sacada. Vamos a por otra. Que esta no ha sido exitosa. A ver. ¿Esta cuál era? Tengo aquí algunas que por el nombre... ¿Qué pasa contigo? Ah, sí. Dímelo.
Y esta sí que la sé. ¿Cómo era? Ah, vale. Voy a tocar esta. Photograph. Esta se llama Photograph de... ¿Cómo se llamaba el hombrecillo? Ed Sheeran, creo que se dice. Ay, espera, que estoy aquí con la voz. Marchando una de piano. ¿Cómo se pronuncia? A ver. Voz, marchando voz. Uy, espera. Bueno, dejamos. Ah, no está sonando, vale. My Song, fuera My Song. Que, pues, no sé muy bien lo que me preguntas, Magic. Chopin, yo digo balada número 1, opus se dice 23. Los opus significa, es como, a ver cómo lo explico, es como si dijéramos los números de libros que tenía, que tenía un compositor cuando se dice opus 25, opus, el opus número 1, por ejemplo, sería el primero que creas. Entonces, es una nomenclatura musical. Y sí,
se utiliza mucho el tema de los opus. Ahora ya no se usa. Yo no digo, esta es la obra opus. Y se dice opus, sí. Opus Dei. No creo que venga de ahí. No creo. Pero bueno, buena relación. A ver, vamos a seguir rememorando canciones que yo tenía por aquí. A ver, sí, de repente os quito ahí la imagen. ¡Plas! ¡Ay! ¡Plas! Que me cargo. Vamos a ver. Iba por Photograph. Ah, sí. Y esta de camisa de flores me gustaba mucho, pero no sé si para tocar el piano. No te deja ni respirar, conmigo te lo pasas así. Me gusta mi camisa de flores, me la pongo para... A ver. Vamos a por otra. Tengo aquí la de... Ay, sí. No silent prayer for the faith departed. I just want... Sí, es como una versión... Esta era de U2, ¿no? No sé si la oís bien. ¿Qué más? Tatú. Esta de Tatú la tocaba. Me encantaba el ritmillo. Esa es Tatú. Se escribe con 2 T's y con 2 O's. Vamos a tocarla. Así una versión pianística relajada. Pero bailar esta de Tatú, vamos, a mí me volvería loca. Más o menos. Más o menos. Es que al final hay algunas canciones como que tienen un ritmillo... tienen un ritmo como que no va muy acorde, que no sabes si tocarlo o muy lento o muy rápido, no tienen un término medio. Entonces a mí no me resultan
muy fáciles de tocar. Todo lo contrario. Pero bueno. Bueno. A ver. Vamos a tocar alguna más. Ah, sí, bueno, aquí tengo las dos de El Gran Showman, que también las suelo tocar. Lo que pasa es que las mezclo. Mezclo esa de A Million Dreams con Never Enough. Vamos a ver si soy capaz de no mezclarlas. Vamos allá. Voy aquí en orden de lo que tengo en Netflix, en Spotify. No sé muy bien, Carlos, lo que me dices de All the Things She Said. No sé muy bien a qué te refieres. Ya me contarás. Vamos allá. Esto de cortaros la visión. Es que no sé hacerlo de otra forma. Tendría que hacer otra escena. Pero bueno, como no la he hecho, nada, hoy nos fastidiamos. Habrá un parón ahí de, está negro. Pero no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Vamos allá.
Bueno, pues ahí está Never Enough. Never Enough. Nunca... No sé muy bien si... Quiere decir como nunca es demasiado o algo así. Never Enough. Ay, mira, a lo mejor no queda mal. Esto, aunque no tenga... O sea, no es la continuación, pero así no queda como el corte tan abrupto, ¿no? Ahora me decís el collage que he hecho yo por aquí. Me corta medio hombro, pero bueno, puedo disimularlo. La. En fin, estoy como una cabra. ¿Qué, qué os quería comentar? Ah, sí, esta como decía era la Never Enough de El Gran Showman. Y, y la otra, mira, vamos a tocar la otra. Y lo que voy a hacer es ya sacar y contaros cómo compongo muchas veces las canciones mías propias. Que las tenéis en YouTube, en Eira Piano en YouTube. Parece un momento publicitario. Bueno, pues venga, vamos allá. Voy a tocar la otra, que es la de A Million Dreams. Eh, sí, la tengo ya en la cabeza. Vamos allá. Uy, que quito todo.
Bueno, pues ahora que hay menos gente, vamos a aprovechar a contaros mi secreto de cómo saco una canción. Que, bueno, a ver, secreto, tampoco es aquí... No voy a salir en las noticias. ¿Te imaginas? Entonces, con esto ya termino y luego voy a sumergir o voy a hacer inmersión de mis manos en agua fría, como hice un día. ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué tal? Buenas noches, llegas tarde. Llegas tarde. Bueno, llegas a lo mejor, porque voy a aprovechar. Hay un par de audios, creo que son 2 o 3, que grabé hace como mes y medio, más o menos, o un poco menos. Eh, Mira, voy a cerrar el piano un momento porque es que me voy a concentrar para contároslo. Todo esto es... No sé, oye, Javi Cartier, a ver si te voy a decir, mira qué mal, tú eres el fotógrafo, ¿no? Porque hay otro Javi. Tú eres el fotógrafo. O tú eres el de Facebook. Es que tengo a alguien de Facebook que además sé cómo eres, que tienes el pelo así como larguito, canoso y eso, que queda muy bien. En vosotros queda muy bien el pelo así. Tú eres el fotógrafo, claro, a ti te tengo en Instagram. Claro, si me dices que esto es playback y que no se fíe nadie, voy a decir, qué malísimo fotógrafo es Javier Cartier, que es mentira. Es muy buen fotógrafo, sí. Así que visitadle en Instagram, que merece la pena sus fotos. Y contratarle cuando necesitéis. Lo único que, bueno, vives en Tenerife, ¿no? ¿Era así, Javi? Y bueno, voy a concentrarme. Que ahora voy a aprovechar, como digo antes, todo Photoshop. Eso, ala. Una cosa por otra. Que os decía que tengo aquí grabado en audios. A ver si lo tengo bien grabado. Y no escucho aquí, yo qué sé, un día friendo huevos o algo así. En Tenerife, eso es. Sí, a lo mejor me lo has dicho más arriba, pero así de desastrosa soy. Que a veces no me acuerdo de lo que me decís. Bueno, vamos a notas de voz. Entonces, os cuento antes de hacerlo. En notas de voz tengo unas grabaciones pues que en un momento dado me inspiraron. Estuve hablando con mi doctora por teléfono, con mi médico. A veces no sé muy bien si doctor, doctora y médico es lo mismo, o sea que perdonadme ahí la nomenclatura que de, 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 de alguien que no sabe del tema. Entonces, bueno, cuando tengo un poco referencia de esa persona, cuando saco canciones, como veréis en YouTube, pues que hay algunas, quiero decir, en YouTube que es pues dedicada a Raquel o dedicada a Jost o dedicada pues a Clara. Hay muchas canciones que tengo dedicadas. Pues esta va... Doctores hay, dice Carlos, doctores hay muchos, médicos no tanto. ¿Por qué? A ver, dime la diferencia. Qué ignorante soy. Si hay una diferencia clara, soy una ignorante. Entonces, con que te saques un doctor... Ah, vale, ya entiendo. Vale. Claro, como antes se decía al doctor, al médico, pues yo ya me he quedado también con eso. Un colega tuyo es doctor, pero no relacionado con la medicina. Claro. Sí, ahora lo pillo. Pero acuérdate que antes se decía doctor al médico. Entonces, yo me he quedado con ese tema, como te decía. Total, que las obras que compongo, claro, evidentemente, pues las hago relacionadas con la persona que... Con, con la persona que me viene en mente. A veces es curioso porque hay música que sueño y entonces de repente si me desvelo o me despierto en ese momento y tengo la música en la cabeza, voy corriendo a grabarlo. Y algunas canciones las he hecho así, de pues inspiración nocturna. Y bueno, pues de esa forma. Y entonces de la grabación
que la grabo pues, en el móvil. De la grabación la llevo luego a... O sea, la escucho y la llevo al piano. Y eso es lo que voy a hacer hoy. No es de una grabación nocturna, sino después de hablar con ella por teléfono, de la doctora Novillo. Todavía no sé muy bien cómo poner qué título poner a la obra. A lo mejor le pregunto a ella también, para que colabore. Entonces, pues eso, pues tengo... Además es una obra que promete ser... promete tener varias partes, porque hay otras que a lo mejor hago más cortitas y las repito y tal. Y esta, a ver, siempre se recurre a la repetición a la hora de componer, desde los más clásicos a la música que escuchamos, pues al final repites el estribillo y todo. Llegó, no, llegas tarde, llegas a lo mejor. Bueno, y entonces estoy explicando que voy a sacar de un audio que hice hace como un mes y pico, más de un mes, y que los tengo aquí y voy a componer algo. Tarde pero llego. Vale, pues nada, bienvenida, Noé. Entonces, ay, ¿cuánto uso el entonces? Qué coletilla, más tonta. Bueno, a ver, concentración, que si no me disperso. Voy a escuchar, vamos a ver qué sale de aquí. Y entonces, jolín con entonces. Y voy a ir solapando las partes que creo que las tengo sueltas. A veces lo grabo todo junto y a veces digo, y voy probando y voy grabando y voy borrando las que no me gustan, etcétera. Todas las grabaciones. Creo que lo tengo puesto con el nombrecito. No. ¿Cómo que no? ¿Y aquí cómo lo hago? Pero yo pensaba que lo tenía por... A ver. Momento. Ah, vale. Es que está... ¿Y por qué no...? Es que me viene... Jo, pues así me voy a hacer un lío. Me viene como por el abecedario. Yo no lo tenía así puesto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver si me aclaro. Y a ver cómo lo hago. Porque claro, aquí no voy a sacar grabaciones de yo que sé qué. Eh, creo que tengo que estar cerca. Jo, pues. Mi gozo en un pozo. Es que no está aquí. ¿Cómo soluciono esto? Yo pensaba que lo tenía puesto por, por, por partes. Tendré que buscarlo, chicos. Jo, con la ilusión que me hacía hacerlo aquí en directo. No, es que estas grabaciones... A ver, voy a callarlo un momento, pero yo creo que... Y me parecía que tenía su nombre. Pero no va a ser posible. ¿Qué tal, Noé? Cuéntame algo mientras busco esto. Hacemos tiempo. ¿Dónde estará? A ver si lo tengo en otro sitio. Yo creo que no. Yo creo que está aquí. Ay, cosas que pasan en el directo. Voy a quitar un momento la voz y a ver, y voy a comprobar a ver si lo tengo de fácil acceso, lo sacamos. Y si no, pues nada, ya será en otro stream. A ver, ya lo he encontrado. No era tan difícil. Entonces, alear, es que estoy
Estoy justamente componiendo en estos momentos. Me pillas en momento... No estoy en momento de inspiración de componer porque ya me inspiré en su día. Y entonces, lo único que voy a hacer es cortar justo la voz en la presentación porque cuando hago la... Claro, no había notado la audición. Ah, no, espera, ya sé lo que voy a hacer. Voy a cortar... No, bueno, corto la... corto la audición... Vaya lío os estoy haciendo. Corto la audición del comienzo porque pone... composición creada para Pepito de los Palotes de no sé qué. Y entonces como viene nombre y apellido pues tampoco es plan, ¿no? Por... bueno, pues por privacidad. Pero esto va para mi doctora o para mi médico, como quiera que se diga. Vamos allá. Voy a cortar un momento y luego pongo de repente en lo que yo tatarareo, o sea, va a sonar na, lo que sea. Y eso es lo que voy a sacar al piano, ¿vale? A ver. Vale, bueno, ahí va una parte. Entonces, ¿lo escucháis desde ahí? Bueno, a lo mejor no lo escucháis porque habéis bajado el volumen de lo mal que... No, es que suena ahí. Y aparte, bueno, en esta ocasión por lo menos estaba despierta, pero estas mañanas así que me levanto de un sueño y de repente grabo algo, es como que no tienes voz y sale un churro. Pero bueno, yo me entiendo. Entonces, con esa parte que no había yo escuchado desde que la grabé hace más de un mes, voy a ver lo que puedo tocar. ¿Vale? A ver, piano, piano. Fuera voz. Mm. Bueno, a ver, estáis en medio de mi composición, nueva, nuevísima, recién estrenada. Mira que si se hace conocida esta canción, diréis, yo estuve ahí en directo, yo fui testigo. A veces lo digo de broma, en vez de decir testigo, una vez dije, yo fui testículo. Y me miró mi madre como diciendo, ¿qué has dicho? Y yo, bueno, es de broma. Y sí, ya sé que suena muy mal, pero bueno. Pues yo fui testigo o lo otro, que ya no lo digo más. Yo fui testigo de ese acontecimiento, de esa creación, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos una parte. Luego es que hay otras dos partes más, entonces luego hay que fusionar eso. Y esto es lo que hago. Siempre que compongo algo, pues solo... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Eso es una señal. Hay una luz que se ha apagado y que se ha encendido. Y no había pasado eso. ¡Nunca! ¡Nunca! Esto es una señal. A ver. Entonces. Vale, ahí tenemos una parte. Ahora voy a
voy a tapar esto otra vez para que no salga su nombre y apellidos. Me acuerdo de esa subidita. A ver, entonces, otra vez, que esta tiene un poco más de chicha. Seguís escuchando bien, ¿no? Menos mal que no me podéis, o sea, que no me llegan los tomates para que me los tiréis. Ahí, momento. Bueno, la escucho más veces porque esta es un poco más complicada. A ver, voy a ver si la tengo. Ya os digo que no, o sea, ni lo de antes, ni lo de ahora, ni lo de después, no lo he tocado nunca. Es un poco... Lo voy buscando, lo voy buscando. Voy componiendo. A lo mejor es su hora. No, todavía queda una hora. ¿Qué haces por aquí? Ven, ven, que te vea la gente. Hola, me saluda. ¿Qué pasa, Debussy? ¿Qué pasa, dormilón? Ahora con el calor. Ay, no, no me oís, no me oís. ¡Ay! Debbie, cuidado. ¿Qué pasa? Está dormidito. Eh, A ver, la gente que aparezca ahora dirá, esta mujer falla aquí más que alguien disparando con la escopeta en... ¿Os acordáis? Las ferias estas. Pues es que no me ha salido la expresión. ¿Qué... ¿Te gusta, Javi? Jo, jo, jo. Qué emoción. Es complicada esta segunda parte. Bueno, estoy, para los que han venido ahora mismo, que no saben de qué va esto, estoy componiendo algo en directo con las grabaciones que tengo de hace más de un mes que grabé una cosa y bueno, pues como entonces no estaba tocando, vamos allá, vamos allá. A ver si me acuerdo del comienzo. Voy a recordar el comienzo y lo juntamos con esta parte. Eso sí, o sea, todo lo que no me han dado de memoria, ni de geografía, ni de historia, ni de todo esto, me lo han dado musicalmente. Menos mal. Tenía que haber un balance, un equilibrio. Componiendo, sí, sí. Venga, concentración al máximo. Vamos allá. Ya os digo que quito esto porque tengo en la grabación, tengo la introducción que hago yo es composición para, imagínate, para ir a piano. Y entonces no quiero que salga nombre y apellido de ella, ¿vale? Voy allá.
Debussy. Vamos. Ahí me equivoco y voy corrigiéndome. Vale. Esa es la primera parte. Uy, qué susto, digo, ay, que no quiero que salga nada de nombres. Vale. Entonces, luego me acuerdo de la segunda. Vamos allá, vamos allá. A ver qué tal va saliendo, me vais contando. Que tiene que gustarle, si no, y ella no sabe nada. Vamos, sabe que voy a componer algo, yo creo que se lo dije, pero espero que sea una sorpresita. Qué emoción, qué emoción. Debussy, ¿pero qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Que ahí no puedes. Bueno, va saliendo, va saliendo. La segunda parte que había tocado no estaba en la tonalidad, para los que sepan algo de música, no estaba en la tonalidad que deseaba. Ahora ya sí. ¿Dónde están los micros del piano? Pues están dentro. Se los ha comido. tuve que abrir, tuve que abrir el piano y bueno, que además la tapa pesa un montón porque este es un pedazo de piano y eso. ¿Te imaginas que me meto yo ahí, que se me cierra la tapa, ya me quedo ahí? Ya me entierran en mi piano. Bueno, es broma. Fíjate, qué ideas se me ocurren. Javi, a ver, gente dentro de unos años se sacará a la luz que esto era una tapadera y que Ira no tocaba. Pero bueno, ¿cómo insiste? Que te den. Con lo bien que hablo yo de ti. Sino que le daba al botón samba, samba 1, samba 2. Ay, ¿te acuerdas el chan tan chan tan chan tan? Ahí ya os digo mi edad. ¿Cómo era eso? Bueno, vamos a cambiar de tercio. Esto es muy penoso, ¿eh? El sacar eso. ¿Os acordáis de esta canción de Casio? Los más jovencitos no lo sabrán. Menos mal, de lo que se han librado.
¿Alguien ha vivido con esa melodía? Samba 1 lo controlo. El Samba 2 ya no. Sí. Que además iba cambiando de timbre, ¿os acordáis? Tan, tan, tan. Había algunos timbres horribles, pero molaba un montón. Con el tuquich, con los ritmillos que tenían. Sí, ay, sí, todavía lo tengo. ¡Ah! Además lo tengo a mano. No, bueno. Concentración. Otro día lo enseño. Otro día me lo recordáis. Pero lo tengo. Jo, es que lo tengo muy a mano. Venga, no, que me disperso. Que luego además voy a visitar. Ay, y le voy a mandar un besazo aquí, enorme, a Vicenta, que es la que nos cuidaba a mi hermano y a mí de pequeños. Y hacía vamos, arreglaba la casa, hacía la comida, estaba con nosotros, nos llevaba al cole, bueno, la verdad que la quiero muchísimo. Ella no se... No, le pasa como a mí, que la tecnología no, no es de su agrado, entonces esto se lo enseñaré esta tarde porque me iré en bici a verla. En bici eléctrica, no te creas que voy cómoda. Entonces, ¿qué os iba a comentar? Bueno, pues eso, voy a verla, Vicenta, que te quiero mucho, que luego te voy a enseñar esto para que lo veas y que... Y bueno, me encanta visitarla. Ahora está aquí porque a veces se va a Toledo, bueno, ahora ya se queda aquí. He compuesto de hecho una canción para Juan, que su marido falleció no hace mucho, hace unos meses, por el tema de coronavirus. Y Juan, si queréis, es una obra que tengo en YouTube también, ¿vale? Bueno, seguimos con la canción, que ahora estoy componiendo una para mi médico, ¿vale? La quiero agradecer de alguna manera, lo mucho que ha hecho por mí, cuánto me ha acompañado, etcétera, y por medio de esta canción, ¿no? De esta obra, que es un poco, bueno, pues al final las cosas buenas que podemos ofrecer y que están de nuestra mano, pues oye, bienvenidas sean, ¿no? Yo creo para hacer este tipo de detalles, y yo encantada, y espero que le guste. Ya me contará. A ver, vamos a continuar. Entonces, a ver si me acuerdo. Sí, vamos a recordar. Que ya os digo que mi memoria musical, por lo menos de momento, no falla. La otra, todo. La otra ya no sé quiénes me habéis hablado ahí. Que sí, es broma. Pero a veces llego a extremos, sobre todo con los nombres de la gente. Está ahí mi gato acicalándose sus partes íntimas. Bueno, ahora le veréis. De visita, tápate, que estás mostrando... No está mostrando nada, menos mal. Otros días está ahí a pierna suelta, mostrándolo todo. Vamos allá. Antes de ir al piano, bueno, nada, no digo nada, voy a tocar.
No me habéis oído nada. Yo aquí hablando sola, no me habéis dicho nada. Solo bienvenido si eres nuevo. Estabais pensando, qué guapa está ella callada. Pues ya no me acuerdo lo que he dicho. Bueno, cualquier tontería, pero que veis que ya va tomando forma. Ya va sonando ahí un poquito mejor al final, ¿eh? Ya estaba, como digo, tomando cuerpo y forma. Vamos a continuar, solamente queda una partecita, estaba diciendo, que es la coda, se dice en música, ¿vale? Entonces, sigo componiendo. Para los que acabáis de llegar, sentaros y acomodaros, que estamos aquí en medio de una composición completamente nueva. Expectantes ahí todos. Ahora hay demasiada gente. Yo pensaba antes, ay, lo voy a hacer ahora, así como en secreto, voy a descubrir mi secreto de cómo compongo. Y ya no, ala, todo el mundo ahí sentado. Hola, ¿qué tal, Cacheo? ¿Cómo vas? Buenas tardes. Aquí son las 3. Estamos en Madrid, en España. And if you want to speak in English, you also can. Si tu veux parler en français, je peux parler un peu. Hola, Gabriel, ¿eres nuevo? Pues nada, bienvenido y seguidme. Follow the leader, leader, leader. ¿Os acordáis de esa canción? Ay, antes no he preguntado quién había vivido lo del momento Casio. Bueno, ponéis ahí Casio o Follow the Leader. Quien haya vivido una cosa y otra. En Alicante también son las 3. Jo, yo que quería ir a Madrid, vamos a hacer aquí algo novedoso. No, es broma. Que vamos a continuar, solamente queda un poquito. Ah, Gabriel de Argentina, muy bien. Pues nada, pues en Argentina no sé si habéis tenido los casios que hemos tocado antes de chun, de dun, chun, de dun, chun. Y el Follow the Leader. Can you wear a tank? Pues no. Aparte de lo del tank ese no sé lo que es. Sí, claro, 20 sub me va a dar. No creo que suene bien lo del tank top. ¿Y eso qué es? Tank, que estoy estudiando ahora inglés, voy a buscar lo del tank. Pero no me suena bien, ¿eh? I can't understand you very well. What do you mean with a tank top? Could you describe it, please? I'm going to check it right now. Estoy pronunciando... Ah, es verdad. Casio. Casi. A ver, tank. ¿Qué es eso de tank? ¿Os acordáis? Mira, hablando ahora de Casio y de estas cosas antiguas, me ha recordado el tank ese al tang. ¿Quién ha tomado de aquí el tang? Tang naranja, creo que era. Estaba riquísimo. Tang naranja, no sé si había tang limón, tang fresa. ¿Habéis probado eso? Estoy hablando, sueno como una viejuna, total. Porque eso ya es muy, hace mucho. A ver. Vamos a ver, que esta persona yo creo que se ha confundido de sitio y me está pidiendo aquí yo que sé qué y me quiere ofrecer 20 subs y no, y le van a dar. Eso daba vida, Casio. El tank, dices, el tank naranja y el tank todo esto. A ver, hablando de tank. ¿Qué es esto? Ah, no, claro, no tengo conexión a internet. Vale, vamos a poner conexión. Que me haga un poco de caso. Claro, a mí esto me sonaba a tanque, a tanque. Pues no sé. ¿Qué quiere? ¿Que me vista de... que me meta en un tanque? Ya he hablado que casi me meto en el piano ahí, que la tapa pesaba horrores. Yo decía, aquí tengo que traer una grúa para abrir la tapa del piano. Es que hay pianos como que son de media cola, no sé si sabéis un poco de pianos, y este tiene buen tamaño. Vamos, suena muy mal lo que estoy diciendo, pero es así. Tiene una buena cola. Espero que nadie entre de repente y solamente escuche eso, porque claro, va a pensar, yo qué sé qué. Pues que se vaya, pues que se vaya. Es libre de irse y de ver luego la grabación entera. Venga, chicos, seguimos con... ¿Quién ha estado ahí? Al pie del cañón, nunca mejor dicho, del tank. Eh... del tanque, del cañón. ¿Quién ha estado ahí al pie del cañón hasta ahora viendo cómo componía? Que estará diciendo, a ver si se enrolla menos y ya acaba de esto y ya me voy. Mi mamá tocaba la de Beethoven. ¡Ay, para Lisa! Sí. Venga, ahora
Ahora la toco y acabo con la composición y con Paralisa. Camiseta sin mangas, según Vogue. Vale, vale. Bueno, pues ¿y que me voy a poner una camiseta sin mangas para que me dé 20? Pues no. Pero gracias, Casio. Gracias, Casio. Casio lo consigue. No, no, no. A ver. Se ha confundido de canal, como he dicho. Vamos allá. Y aunque me dé, no sé, es que además esto así del mercadeo, me dé 50 subs, pues que me voy a aquí, ahora no sé qué, ahora no sé cuántas. En otro canal lo haré. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí, tenía que escuchar la última parte, la coda final. Voy a apagar para que no suene nombre y apellido. Perdón, ahora, gracias. Gracias, Kaketmeister. Y gracias, Gabriel. Pues que, Javi, que yo creo que sí, que lo he dicho, vamos, que digo que tampoco da para un stream ahí entero, pero ¿alguien de aquí? ¿Alguien de aquí lo ha escuchado y sabe el por qué? Este vacío existencial de como de un par de meses o algo más, de no haber estado aquí, sufriendo yo. Bueno, realmente es una... me va y me viene. He tenido problemas hace muchísimos años, cuando tenía 30 años, tuve problema de tendinitis, que además tardaba mogollón. O sea, yo me acuerdo que es que no podía agarrar un vaso de agua, tenía que comprarme los vasos estos de como de sidra, que pesan nada. Ay, qué pesado. Kaketmeister, this is not a channel for that. I guess you have a lot of channels for asking for jacuzzis and water and bikinis and some more things, but this is not the bat in this channel. You know what I mean? So I appreciate your offer, but it's not. I'm not going to do that. Bueno, le he dicho eso, que gracias por la, por la oferta, pero que este no es su... Sí, sí. Entonces, yo creo que estoy mal hecha. Estoy mal hecha. Entonces, me han dado, a lo mejor, bueno, como dice la gente, pues o como pensaréis, ¿no? Que de alguna forma, pues a lo mejor tengo un don para la música, es verdad que tengo mucha memoria, etcétera. La musicalidad ya la tenéis que apreciar y valorar vosotros. Yo está muy mal visto si yo lo hago. Pero, sin embargo, físicamente, pues a veces me dan problemas las manos. Y realmente no estoy bien del todo, ¿eh? Pero bueno, pues ya está un poco mejor y esto lo quería hacer ya. Y me acuerdo con eso comenté en el stream que Javier creo que no ha visto entero, pues comenté que, por ejemplo, yo soy instructora de Pilates. Hice Pilates en Nature Pilates, que es un centro buenísimo aquí en Madrid, bestial, y yo os lo recomiendo muchísimo si os gusta el tema. Y allí, por ejemplo, había una instructora que hacía unas figuras tremendas y bonitas y preciosas y todo eso, ¿no? Y era la que hacía los ejercicios. Claro, estábamos todos ahí con la boca abierta diciendo, ay, qué bien lo hace, qué bien, que no sé qué. Luego un día nos comentó, y eso me recuerda un poco a lo que bueno, pues un día nos comentó que tenía que si una hernia de discal de no sé qué, ya no me acuerdo muy bien, ¿no? Imagínate, de 3 y de 4 no sé qué. Y suponte que también dijera, pues, y tengo una costilla rota y tengo no sé qué, no sé cuántas, o sea que estaba hecha polvo. Y era como,
era sorprendente el pensar, jolín, con lo bien que hacía los ejercicios y todo eso, pues no te esperas, ¿no? Que tenga esos problemas. Entonces, a mí, pues a lo mejor me pasa algo así, pues que aquí, pues además, lo del piano es tan físico y luego dependes mucho también de la genética, del trabajo que hagas, de lo que comas, de cómo estés de cabeza. Son tantas cosas y tantos factores que parece mentira, pero es un troll en toda regla. Casio, qué turbio. Ah, sí, sí. Sí, bueno, no sé. Pero yo creo que no he vetado a nadie. A no ser que se ponga ya alguien muy pesado. Pues alguien me dijo, yo no sé si fue, no sé si fue Carlos o quién me dijo, un día, bueno, cuando me invadisteis un montón del canal de Ángel Martín, eh, recuerdo que alguien dijo, qué mal tocas el piano o algo así. Y alguno de vosotros, es que no sé quién fue, dijo, ¡ay! ¡Qué bien! Eso es una buenísima señal, porque eso significa que va muy bien tu canal. Entonces, ya me quedé con eso y como que a ver, no me gusta que me estén disparando cosas o diciendo cosas, pero mira, me resbala, me resbala. Oye, hay que terminar la obra. Estoy pensando que a lo mejor si llaman de repente a la puerta os tengo que poner aquí, os tengo que plantar el vamos a comenzar en breve, pero no es que vayamos a comenzar, es que luego seguiré, ¿vale? Que no tengo una... no tengo una escena de estas de poner... vuelvo ahora enseguida, que la tengo que hacer. Pero os aviso, ¿vale? Por si acaso de repente me tengo que recoger una cosa que me van a traer hoy. ¿Se entiende cuando empieza a ir bien? Sí, eso es. Aparecen los haters, claro. Con lo cual, yo qué sé, me dio un chute y un subidón ese ánimo de alguien de vosotros que me lo dijo, que me encantó y me quedé con ello. Y bueno, pues en principio no tengo intención de vetar a nadie, a no ser que se ponga ya insistente o... A ver, bueno, pues nada. La mejor forma es no hacer caso. Exacto. Depende mucho, al final, esto lo comenté con mi hermano una vez, que no es tanto, o sea, las cosas realmente te afectan, pero no son las cosas en sí las que te hacen daño, eres tú un poco el cómo las interpretas, ¿sabes? Muchas veces hablamos de la sensibilidad, de nuestra sensibilidad. En mi caso, pues me han dicho muchas veces, ay, qué sensible eres y para la música, qué bien te viene todo eso, no sé qué. Pero a veces se habla, mira, ay, qué gusto el que me suenen así los dedos. A veces se habla de sensibilidad, pero una cosa es sensibilidad como me dijeron y otra es ya la sensiblería, de que todo te siente mal, como en plan niño pequeño, ¿no? De te dicen qué feo eres, ay, ¿qué me ha dicho qué feo? Y entonces, aun de mayores, seguimos un poco con esa cantinela, ¿no? Y hay cosas que nos afectan mucho, pero depende de nosotros. No depende del otro que me diga perro flauta o lo que sea. Pues si yo soy una persona de alguna forma que también depende del día, ¿eh? Del día en el que te pillen y de la forma en que te lo digan y de un montón de cosas. Eh, para mí, que una persona sin nombre, claro, claro, además eso, que es que ahí, pues en mi caso sí que ofrezco mi imagen y ofrezco y me veis. Soy más palpable, entre comillas. Eh, antes, pero salí a comer. Tocas... ¡Ay, mira! Pablo, justo. Qué casualidad que me preguntes lo de Piazzolla. Después de esta grabación, justo, y mira que no suelo grabar nada, ¿eh? No suelo grabar nada. Pero creo que, como dije antes, Ay, hoy estoy aquí hablando y estoy preocupada porque mis manitas luego necesitarán sumergirse en agua fría. Tengo una grabación que justamente pone algo así como al modo de Piazzolla. Y es que me recordaba mucho a ese estilo, Pablo. Jo, me resulta súper... Mira, tipo Piazzolla tengo. No sé si lo vais a ver. Os lo voy a enseñar. A ver si se ve. Creo que no se ve. En uno de ellos... Mira, ahí se ve un poco mejor. ¿Veis el tercero que pone tipo Piazzolla?
Pues, pues es que me sonaba Piazzolla y entonces lo puse. Voy a ver, un momento, voy a taparlo. Lo que pasa que ya, mira, ya me estoy dispersando. Es que, madre mía, no tengo remedio. Y madre mía, a ver qué me dice Noé. Madre mía también. Depende del tono y la intención. Exacto, exacto. Pero sí, no es que tengamos que hacernos una coraza y tal, sino que al final también hay que aprender a quitarle hierro e importancia a estas cosas, ¿no? Voy a ver, esto no creo que tenga nombre y apellido, pero voy a comprobar. Bueno, me río porque estas, precisamente... Ay, no te borres ni nada, que te quiero. Que estas son de las que grabo por la mañana con esta voz ahí de camionero y de bueno, a ver, sin meterme con los camioneros, pero siempre se ha dicho eso, entonces lo comento. Vais a escuchar esta grabación y esto lo compondremos otro día, ¿vale? A lo mejor el próximo día, si me lo recordáis, la toco al piano. Aquí está simplemente grabada y no se ha tocado nunca. Ah, la voy a empezar. Vale, vale. Qué horror, no os ríais, ¿eh? Piazzolla. Tipo Piazzolla. Bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro día la tocamos. Pablo, otro día me lo dices. Qué vergüenza aquí mostrándome. Al final, esta persona quería que me vistiera ahí de una, yo qué sé, camiseta de vete a saber qué, sin mangas o lo que sea, o enseñándolo todo. Pero estoy yo aquí, esto me da más pudor todavía que eso. El mostraros mis secretos. No es ningún secreto, ya digo, que es una tontuna. Lo quiero vender así como si fuera, como si fuera esto algo. A ver, ¿qué ve aquí? Bueno, estoy viendo los seguidores, que no le había echado un vistazo. Mira, gracias, no sé si seguís ahí. Meister era la persona esta, pues mira, mejor que no me siga. Gabriel, gracias por seguirme. Casheo, también muchas gracias, que estás ahí muy activo además, así me gusta. Y los que no están también me gusta mucho que estéis. ¿Quién más? De Cybertron 101 también, muchas gracias. Eh, Magic Mitch 23, pues también, gracias a los que me seguís y a los que ya estáis ahí siguiéndome. Follow the leader. Buenas tardes, Niet, ¿qué tal estás? ¿Cómo va? ¿Te suena? Es que seguro, claro, al final lo que se suele decir, que a lo mejor yo estoy ahí grabando algo y tal, pero es posible que esté ya hecho y compuesto o muy similar, ¿sabes? Y precisamente porque suena y porque el estilo es así, pues y a lo mejor ya está compuesto y a lo mejor estoy aquí haciéndomelas como tal, pero bueno, es lo que grabé. Ya, ya me escucharéis esa composición. Y alguien vendrá quejándose, ¡ay, que eso es mío, me lo has robado! Y yo, no lo he hecho, no lo he hecho aposta. Entonces, vamos allá, vamos a continuar. Jolín, que la composición esta nos está llevando nos está llevando tiempo. Antes preguntaba, ¿quién lleva ahí todo este rato escuchando primera, segunda parte y ya por fin queda al final? Y está justo antes del tipo Piazzolla este. Yo me, yo me quejo ya si llevas una hora. Ay, sí, quiero comer, quiero comer. Pero bueno, no tengo hambre todavía. Ahora comeré, ¿vale? Quiero terminar esto, quiero hacerlo bien. Lo suyo es que... Ay, yo lo que no he hecho nunca con el OBS es grabar. ¿Alguien sabe ahí cómo se graba? O sea, habría que darle a iniciar grabación y eso dónde se graba. ¿Dónde va?
No sé, nunca lo he hecho. Era por grabar ya la canción, pero bueno, ya la grabaré otro día para subir a YouTube y todo esto. Hoy que veáis la creación y la composición. Se graba en vídeos. Vale, vale. Buenas tardes, Carlos. En tus vídeos. Iniciar grabación desde OBS. Sí, se pone a iniciar, o sea, se le da a iniciar grabación. Claro, eso lo haría justo después del stream, pero a lo mejor hoy es muy precipitado. A lo mejor lo hago otro día. Pero por tener esa grabación. En ajustes te pone donde... Ah, vale, vale. Me pregunta, ¿no? Y a lo mejor se puede descargar o meter en cualquier sitio. Porque tengo aquí también el... Esto es un MacBook Air nuevo. Relativamente nuevo. Entonces no me hago a él todavía. ¡Sigue! ¡Sigo! Venga, vamos allá. Vamos allá. Voy a tapar un momento la voz para que no se escuche por si dice nombre y apellidos. Que creo que en esta ocasión no. Voy con la coda, ¿vale? Y empieza directamente. Aquí ya no hay tu tía, ni dice su nombre. Por defecto está en mis vídeos, pero puedes ponerlo donde quiera. Vale. En ajustes, salida. Vale. Bueno, pues a lo mejor luego os leo otra vez y ya. Sí, a lo mejor no es muy complicado, pero bueno, como yo me complico sola, pues gracias por las aportaciones. Vamos a escuchar esto. Ah, ¿no? Sí, esto es lo de antes. Sí, yo soy Steve Jobs. Me he gastado... Decían en otra... Ahora me... Espera, que no puedo estar a las 2. Que voy a tener que pediros limosna porque para las grabaciones estas estoy gastando tanto que digo, es una locura. O sea, en vez de ir viendo cómo va el stream, cómo me recibís, cómo si os gusta, si no os gusta y tal, digo, ¡hala, venga! A tener aquí todo para que esté todo fenomenal y me veáis bien y espero que no me dejéis ahí abandonada. Que luego me como aquí el MacBook, me como el iPad y me como todo, con patatas. Bueno, venga, vamos a ello. Sí, no me gusta nada como suena, pero es la grabación que hay. Es la grabación que tengo. Estoy componiendo, señores, los que acabáis de llegar. Sí, aquí lo está cantando todo, creo. Caseo. La letra. ¿Y ahora? ¿Y ya? ¿Me quedo ahí? Pues nada, pues no hay ninguna coda. Me la tengo que inventar yo. La cola. Hoy hemos hablado mucho de colas. Piano de cola, la cola del... Coda es que significa cola. Coda, cuando se dice vamos a tocar la coda de la canción de no sé qué, sobre todo en música clásica. Entonces, bueno, pues nada, pues no me da nada nuevo. Vamos a tocarlo, a ver cómo va sonando. Esta nueva composición mía que llevaba grabada aquí en el Steve Jobs Mobile Phone. Llevaba ya grabada pues más de un mes y hoy estoy pianizando. Hemos creado ahí un nuevo vocablo. Vamos allá. Uy, ¿qué ha pasado? ¡Ah! ¡Ah! Se me ha ido la cámara Sony. Mira, hablando de gastos, también estoy probando una cámara Sony.
que la puedo devolver, pero era la imagen de antes. ¿Qué tal las imágenes de hoy? Necesito que me contéis. Tengo la imagen esta, bueno, esta es la frontal, esta cámara vamos a llamarla cámara 1 y la otra era la cámara 2, la que me apuntaba que ya ha muerto. Ha muerto de batería. Así que esta cámara tiene más calidad que la otra. Vale, pues es curioso porque la otra cuesta pues mucho. Más de 500. Que la puedo devolver. Por eso os digo que estoy en ello. Te veo a media, sí, está a posta. Para sacar lo mejor de lo mejor. A ver, momento, que os estoy aquí. Carlos, entonces, ¿te gusta más esta? La verdad que no va mal. Pero la otra... Y la otra es que te desenfoca mucho, pero la otra es un camarón de la isla. Con media pantalla. Solo he visto esta imagen y... estaría mejor a la inversa. ¿Cómo? ¿Estaría mejor a la inversa porque la ventana baja la calidad del stream? Ah, vale. Pero ¿a qué te refieres? ¿Me pongo, por ejemplo, en medio? ¿Así? ¿Así? ¿Queda mejor? Lo digo por dejar el huequito ese para el chat, por ejemplo. No me parecía mala idea. A ver, es cuestión de configurarla. Exacto. Y mi problema es de configuración. Personal y de dispositivos. Dispositivos, es que, a ver. Ver qué lente tengo, fundamentalmente cómo configuras la luz. Claro, la luz es la magia, la verdad que sí. Me ha costado también mucho dar con que esta cámara funcione bien, gracias a la luz. Se ve muy bien. Alexos, gracias. Igual será... A ver, que os estoy aquí leyendo. El tema de calidad. La otra habrá que... Claro. Con el sol desenfoca todo, claro. Sí, es que antes me pillaba fatal la luz porque estaba la luz de atrás. Tuve que bajar una persiana, esta de aquí, que estoy señalando. Estoy a contraluz, exacto. Los contraluces. Y tan complicados, sí. Pero bueno, sí, estoy viendo que no va mal. Y que esta cuesta muchísimo menos, así que me dais una buenísima noticia. Carlos, tú que creo que estabas los otros días, sí, sin el creo. ¿Mejor esta cámara que las otras dos? Y ahora voy con el resto, que tengo que tocar la canción. Carlos Carlitos. Cuéntamelo todo. El móvil lo uso mucho durante el stream. Pues lo estoy usando ahora para lo que escucho de audiciones. Mejor que estar comprando es tener algo y emitir con lo que ya. Sí, pero acuérdate cuando tenía el iPad y todo esto que encima además iba por detrás la imagen que el sonido, o sea, era un poco desastre. Ya te entiendo, Casheo. Ya. Es que aunque te lo vendan como que tienen no sé qué... Bueno, este móvil tiene ya años... debe tener como 4 años. 4 años. El móvil me está durando mucho. Hombre, y normalmente las cosas me duran bastante. Es el iPhone 6S. Justo. Es el 6. Entonces, este no tiene mucha calidad, pero el iPhone a lo mejor sí. Pero he visto que no, que no, que te lo venden como tal, esta cámara es una pasada, que no sé qué, no cuántas. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor así o mejor con la ventanita como antes? Es que si me muevo así, os dejo ahí en el chat un poquito. Cosas mías. Cosas de fábrica. A ver, bueno. Pero sí, queda un poco raro, ya lo sé. La gente que venga dirá... Lo único que ahora no me vais a ver las manos. Pero bueno, como ya se ve las manos en el resto del stream, que vayáis a verlo y ya está. Sí, más de 5 años, exacto. A lo mejor hace 6 años este. No, o sea, más de 4 años, quiero decir que a lo mejor hace 5.
iPhone siempre tiene una cámara maravillosa. Sí, el problema lo tengo detrás, en la luz, ¿no? Poner el chat en lo negro es muy fácil y queda genial. La persiana baja. Sí, exacto, exacto. Lo de las persianas ya lo estoy aprendiendo, que va a ser la solución. Me da mucha penita porque dices, jolín, luz de día, qué guay, que no sé qué, pero me da que no, a estos aparatos no le viene bien. Estos son un poco Dráculas. Con una cámara Logi de gama media, sí, sí, de hecho esta de la que me estáis viendo es una Logi, pero me he comprado varias Logis, mira, aquí tengo otra, y no todas me gustan. No todas me gustan, mira, esta la estaba probando antes y no, y esta es más cara que la que tengo puesta. Entonces, depende también de si es por el día, por la noche, por la luz, que no sé qué, que si está la luz por detrás, por delante, por debajo. Es un mundo. O sea, yo aluciflipo. Claro, en teoría esta es de más calidad. Y dentro de las mismas, diréis, esta mujer. Pues sí, bueno, no voy a seguir hablando, que sí, que además me rayo mucho porque empiezo a comprar unas cámaras, luego otras, luego tal. Esta me gusta, pero luego dentro de una semana no me gusta. Y por eso os pregunto también para que me ayudéis. ¿Tendría que instalar la aplicación? Ah, vale, vale. Eso también lo he oído, pero fíjate, si no pude configurar tampoco la aplicación esta de Sony, pues no sé, pues a lo mejor voy a apagar, bueno, aunque ya está apagada, voy a ponerle en off, vale, a la Sony. Y le voy a... Ay, ¿dónde está? Aquí. Le voy a... Sí, le voy a poner su protector. Ahora. Pues entonces, espérate que... Vale, luego lo hago. No compres más cámaras. Ya, es una locura, es una locura. Lo que pasa que, bueno, pues os quiero ofrecer aquí buenas cosas y por eso tengo esa actitud. Vamos a ver, que no os he leído más arriba. Con una cámara lo que de gana. Vale, esto ya lo he leído. La luz de día está bien, pero siempre que te venga la de hada o de frente. Claro, exacto. Carlos, la Streamcam sería la más calidad. Sí, esto ya me lo habéis dicho. Ay, espera, que es que me estáis escribiendo. Vale, esto también, la luz de enfrente. Punto más importante. Buenas, Leandro, ¿qué tal? ¿Salido de la siesta? ¿Vas a siestear? Casio, tienes un montón de amigos que estén con la... Pues mira. ¿Momento? Ay, pues voy a hacer una captura de pantalla a lo que me acabas de decir, Casio. Casio. Te voy a llamar Casio. Una Razer, esa no me suena. Tengo una Trust. He probado una Trust. He probado una Nexigo o Mexigo o algo así. Me hago una experta de todo. Con los micros igual. Que si el Rode no sé qué, que si el... Así estoy con cada cosa. Esto es un no parar. Y ya os digo que por caridad y por pena, no sé, ya os pediré en un futuro que me ayudéis. Entonces, la Razer, tomo nota. Vale, gracias. Propio foco y para el precio que tiene se ve genial. La cámara que tenías de lado, entonces, sí, es una Sony. Es una Sony. Es esta, mira. No es alfa, es RX 10.2. Esta. Pero bueno, como está, a ver, como la puedo probar y la puedo devolver, aunque me da cosa luego devolverlo, claro, una vez ya que está nuevo y abierto. Y es que si la pongo en modo, por ejemplo, vídeo, no me termina y a lo mejor es en modo vídeo donde tiene que estar. Pero se ve todo, se me ve hasta el pelo del bigote. ¿Usas una Logitech? A ver.
Dejo atrás una residual. ¿Te refieres a...? A ver, ¿qué ha pasado? Espera. Ay, que es que me estáis aquí escribiendo un montón. ¡Momento! ¡No me escribáis! Las cámaras se vuelven locas. ¿A qué te referías, Niet? No sé muy bien, que te he medio leído. Son las 10. Ah, son las 10, vale, vale. O sea que nada de siestas, Leandro. Relojes Casio. Relojes Casio. ¿Dónde estáis? ¡Que os pierdo! Vale, pues. Es que, ¿sabes una cosa? Yo pensaba que la Logic, o como se llame, Logitech 920, yo creía que era una cámara, pero no. Hay no sé qué modelo, no sé cuántos modelos, no sé, y he probado varios. Al principio probé uno y dije, pues vaya patata de cámara. Este, este me convence un poquito más, pero, cada una es un mundo. Calla, que yo tengo que cambiarme el micro y estoy liadísimo. Pues bueno, pues ánimo, porque te entiendo. Lo guay de la Razer es que tienes el propio vale. Micro, tienes una hiper... Ese no me suena. Sí me suena que he escuchado y que además veo a muchísimos streamers que tienen... ¿cómo se llama? Lo diré. Y voy a terminar, después de esto termino componiendo esto y terminando la obra y luego sigo hablando, ¿vale? Y así sumerjo mis manos en fresquito, etcétera. Entonces, sí, los micros Shure, por ejemplo, pues he visto que son muy conocidos y dicen que tienen, o sea, que dan como una voz muy, muy suave y muy chula. Aunque quizás sea más bien para cantar, me da a mí. ¿Qué lente tiene? Pues creo que es Creo que es hasta 50. Aunque tiene zoom, tiene un buen zoom. Ay, no sé, no me acuerdo qué lente tiene. Eh, no, pues tiene hasta 73. Sí, debe ser como de no sé qué hasta 70 más o menos. O sea, de estas que puedes difuminar el fondo y que queda tan chulo, pero no tengo mano. Tengo mano para el piano, para nada más. ¡Ay! 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 ¿Qué me estás escribiendo? A ver. Y que aquí... Espera, que ha muerto aquí. ¡Ha muerto! Este ha muerto. Vamos a poner este. Qué emoción que me esquiváis mucho, pero claro, todo tiene su lado bueno y malo. Así no sigo. Os voy a tener que leer en otro momento. Chicos, ¿os habéis emocionado? Qué emoción que me esquiváis mucho. Sí, vale. Vale, entonces... Que esto va a la media hora después. Entonces, sigo aquí. Vamos a leeros. Que quiero tocar. No escribáis y toco. Y luego me escribís. ¿Vale? ¿Hecho? ¿Esto qué es? El segundo icono de Colo. Noé. Ya me he perdido. Ah, sí, las 6000. Tengo una 6000. Se está cargando. Mira. Bueno, la tengo aquí. No sé si la vais a ver. Esta es otra. Es otra cámara. Esa es 6000 a secas, porque luego hay 6400, 6600, no sé qué, que son una pasada de caras. Esta es un poquito más barata, pero no termino de... Venga, no os voy a leer, ya no miro más, ya no sé lo que me ponéis. Que quiero tocar. Voy a tocar y luego paro y ya me hago el jacuzzi en frío para mis manos. Y... Ay, había leído con penetración de luz. Y digo, ¿eso qué es? Compensación de luz. ¿Eh? ¿Eso cómo se come? O sea, ¿qué compensación? ¿Y por qué sabes tú eso? O sea, yo no sé si lo tengo o no. Que quite y cómo lo quito. Ah, por lo de la... Dices por la luz de atrás y todo esto. Venga, no os leo. Ala, si aquí tenéis... Pablo, lo que importa es el valor F. ¿Eso qué es? Ah, vale, bueno, estáis hablando ahí de técnica... Pero a mí que me contéis... Si es que no... A mí contármelo como si tuviera 4 añitos.
Devuelve el resto. ¿Teniendo cuál? Ah, ya. Sí, tengo capturadora HDMI, que son otros 80 euros. Que también la tengo usándose. O sea, esta Sony también la tiene. La estoy usando así, quiero decir. No por el image no sé qué. Bueno, venga, os dejo ahí hablando de vuestras tecnologías. Voy a tocar. Voy a tocar. Y ya termino, ¿vale? Y así ya descanso con mis manitas bien, en condiciones. Ah, bueno, me iba a cambiar el foco, no, pues me oís con esta imagen. Que ya os digo que iba a haber preparado otra cámara por si acaso pasaba esto, pero no la he preparado. Así que nada, vamos allá. Pero la he cambiado, ¿no? He tocado otra cosa. La disonancia. No me sonaba. O sea, me sonaba o a otra versión. Me he liado. Me habéis liado con tanta tecnología. Voy a escuchar una cosa. Chicos, he tocado otra cosa. He tocado otra cosa. No sé lo que he tocado. ¿Qué he tocado yo? No he tocado la composición que estaba haciendo. Claro, así me sonaba a mí raro. Me sonaba diferente. ¿Y qué he tocado? Bueno, lo voy a tocar otra vez. No sé. ¿Será inspiración? No, yo creo que ya eso lo tenía metido no sé dónde. En el móvil creo que no, pero en algún archivo mío mental. No, a lo mejor no sé si será alguna de las que ya haya compuesto, no lo sé. Estoy un poco bloqueada ahora, ya os digo, con tanta información. Voy a tocarla otra vez y ya remato la de
La de mi doctora. A ver. Pues nada, pues donde caben dos, caben tres. O sea, aquí componiendo una canción, pues me ha venido otra. Bienvenida sea. Ya queda grabada y luego revisaré. Luego las revisaré y las grabaré para YouTube o para tenerlas. Bueno, sigamos entonces. Sí, la otra era así, si mal no recuerdo. A ver, vamos a no liarme.
Bueno, ya por fin ha tomado forma las canciones. La canción que quería componer hoy y otra que, no sé, que tengo todavía que despejarme de el aturullamiento. ¡Hala, Rubén! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ayer me asomé un poquito a tu stream, como sabrás, que estaba Rubén como... ¿Se ha cambiado el nombre? ¿Se ha cambiado el nombre? ¿Se ha teñido de...? No, no. Me alegro de verte. Ay, gracias, Diego. Jo, que sepáis que acabo de componer esta canción. La tenía grabada. La tenía... No os habéis perdido nada porque salgo yo ahí cantando. No, 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 no. Y... Jo, pues gracias. Espero que le guste a mi doctora, que la he compuesto para ella. Así que ya le informaré que eche un vistazo a esta grabación. Aunque he estado hablando ahí, y habéis estado hablando vosotros también un montón de, de cámaras, de micros y de todo. Voy a hacer una cosa. La voy a... ¿Queréis que... ¿Quién quiere que la vuelva a tocar? ¿O ya paro? ¿Quién? Bueno, claro, nadie me va a decir, no, no, para ya de una vez, que es que cansina. Nadie me va a decir eso, pero ¿quiénes queréis que la vuelva a tocar? Y ya con eso termino. Yo. Vemos gatete de fondo. Pues es que la cámara ha muerto la cámara que le enfocaba, pero está aquí. Doy fe. Cortó un poco de pelo de... No, es broma. Sí, no está por aquí, nos ha acompañado. Jo, qué bien, qué ilusión veros. Sabéis que el primer día me emocioné un montón. Después de tanto tiempo estaba tocando ahí la de mamá. Y estaba yo ahí con la lagrimilla, que no se veía con las cámaras múltiples estas que tengo. Vale, pues venga. Venga, no insistáis, no insistáis. No, es broma, porque yo he sido la que he propuesto... venga, pues sí también, dice Rubén. Oye, visitad a Rubén Arconada, que tiene un canal chulísimo. Tiene un canal muy chulo. Y hace unos juernes muy interesantes. Voy a beber agua. Y vamos a tocar la composición, que todavía no tiene título, hecha para mi doctora, que espero que le guste mucho. Vuelvo a decir y vuelvo a agradecerle con mi música lo que ha hecho por mí. Bueno, vamos allá. Venga. Vamos allá y luego ya meto mis manos en agua fría. A ver. Claro, tenéis razón, que es que se oscurece un montón. Por eso me estabais comentando todo eso antes. Es que se queda aquí como negro, negro. Y esto va a ser mucha luz. A ver. ¡Ah! ¿Qué he hecho? No, esto no es mucha luz. Esto no es luz. Pues un momento. Claro, si me voy atrás, se queda en la penumbra todo. Y si pero no voy a tocar aquí el piano. ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? Bueno, da igual, ya a estas alturas estamos terminando. Claro, sí, ahora pillo lo que decís. El caso es que antes también notaba algo, pero... Y aquí es que se queda tan oscurito. Un superfoco de luz. Venga, marchando un superfoco de luz. Por petición del oyente. Os vais a enterar ahora. Os vais a enterar. Ahora, ¿tenéis gafas de sol cerca? Ya veréis, chavales, que esto ni en el aeropuerto hay luces así. Toma ya. Lo que pasa, a ver, no queda muy allá. No. Cierro la cortina. Es que, bueno, se ve un poco raro, ¿no? Pero bueno, se ve algo mejor que antes. ¿Mejor? Da igual. Estamos aquí como si me... Mucho mejor, ¿no? Estamos aquí por la música, así que vamos a finalizar con este broche musical el stream.
Espero que os haya gustado, yo lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Mejor. Me alegro de que me veáis mejor. Venga, vamos allá. Pelos de punta, pelos de punta. Pelillos de punta. Bueno, creo que ha quedado bien. A ver si le gusta la... A ver si le gusta la sorpresa, que es lo importante. Gracias, Noé. Gracias, Noé. Gracias, Rubén. Voy a sacar el agua y sigo aquí con vosotros de charla. Vamos a cuidar al piano también, además de a mis manos. Le pongo doble bufanda. Gracias, Alexos. Que sepáis que sois, como decía antes de broma, sois testículos de lo que acaba de ocurrir. Digo, testigos. Sois testigos de esta composición, que la tenía grabada y no estaba tocada. Así que, como decía de broma, si algún día se vuelve famosa, diréis, yo estuve allí el primer día que fue tocada al piano. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Alexos? Dije antes la broma de
de lo de sois testigos, que un día dije de broma, sois testículos de lo que acaba de ocurrir. Y me miró mi madre y además me pegó un pellizco de ay, que estoy de broma. Venga, vamos a por el agua y seguimos de charla. Conté hace unos días en otro stream que, que la gente... A ver, este está el pesado. A ver, ¿qué dice de? Sí, claro. No sé qué es lo que me pide, pero ya no le hago caso. Que, claro, me vais a ver un poco mal. Me agacho aquí, pero aquí me vais a ver otra vez de sombra. Sí, me veis de sombra. Así. Pues este agua fría es lo que me va a venir fenomenal ahora para meter mis manitas. Necesito toalla, que siempre se me olvida. Le falta todavía, como decía, título a Banéalo. Ah, no, antes también expliqué el por qué no. El por qué no. Que uno de vosotros me dijisteis, ay, eso es muy buena señal, el que tengas algún... ¡Oh, ostras, qué fría está! ¡Ah! ¡Qué fría! Siempre me acuerdo de lo de Titanic, de cuando explicaban lo de... Son como cuchillos ahí. ¡Ay! El ombligo con los 2 codos, claro. Y luego además me ofrece, yo que sé, 20 subs o no sé qué movidas. Y yo sí, voy a hacerlo. Como el... ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Joí! Sí. Ya dije antes que si ya insisten... O sea, una cosa es que me digan alguna... Ay, no. Venga, me voy a esperar. Mira, aquí viene de BC. Pero esta no es agua para ti. Es que no le veis. Sí, le veis un poco. Le veis la cola. Hoy lo que más hemos dicho es cola aquí en esta... Nunca mal pensando, ¿eh? Pero... Aunque hago la broma de... ¡De BC! Mira, di hola. Hola, familia. ¿Qué? ¿Qué me hueles? Claro, me hueles a que no he comido. ¡Ay! Me huele a que es la hora de comer, por eso viene. Mira, esto es muy divertido. Debbie, ¿quieres comer? ¿Vamos a comer? Nah, está con el agua. Que si no, sí que me daba un besote. A ver, Debbie, sí. ¿Vamos a comer? ¿Quieres comer? No sabe qué hacer. Es que normalmente... ¿Que te vas a caer? ¿Vamos a comer? Quiere pero no puede. No puede darme el besito que siempre espero. Ahora le daré de comer. Bueno, pues sí, Rubén, sí está un poco pesado. Así que igual le echo. Si no se cansa de que no le haga caso, pues le tendré que echar. Que decía antes que mola tener así gente así, porque alguien me dijo, alguien de vosotros, alguno de vosotros me dijo un día, ah, pues eso es muy buena señal. Eso es que el canal está marchando viento en popa. Así que siempre me acuerdo de eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado el stream? ¿Quién ha estado ahí todo el stream? ¿Quién ha estado ahí al pie del cañón, como decía antes? Ay, qué bien me viene esto a las manitas. Y claro, antes no lo hacía. Me ponía aquí ya a hablar y a olvidarme de las manos. Y todo cuenta. Jolín, qué pechao. ¿A quién pongo de moderador? A ver. Estaba trabajando y después fui a comer. Vale, sí. Sí. Bueno, lo que pasa que como ni me va ni me viene, es que es como que no... Como que mis ojos ya no le leen. Así que... ¿Esto qué hago con ello? Bueno, luego repito. ¿Qué? Ahora podemos hablar de... Aunque no me mareéis. Ahora podemos hablar de cámaras, de micros y de todo eso si tenéis alguna cuestión. Si no, ya pronto me marcho, que además... A ver... Mirad, la cámara se cansa y todo. Pues que luego voy a ver a Vicenta. Voy a verla. A la que nos cuidó a mi hermano y a mí de pequeños y hacía muchísimas cosas en casa. Me voy a visitarla.
contaba que me voy en bici eléctrica. En bici normal sería imposible para mí. Em, y bueno, así es súper cómodo poder ir. Además mola mucho, ¿no? Porque parece que estás haciendo ahí algo de deporte, pero realmente la bici eléctrica ayuda mucho. ¿Alguien tiene una bici eléctrica? Es una pasada. Yo estoy muy contenta porque, a ver, no, pues la uso de vez en cuando, pero cuando la uso es como, ¡ay, qué bien tenerla! Y sí, me voy a marchar ya porque es la hora de comer del gato, es la hora ya de comer, de comer yo. Em, hemos terminado la composición. ¿No la has probado? Sí, está guay. Yo además una vez la probé, que ya sabéis que aquí en Madrid hay el sistema este de bicis eléctricas y tal, y bueno, a sufrir las subidas. Ay, sí. Claro, es que lo bueno de la eléctrica es eso, que en las subidas lo eléctrico funciona tan bien que te ayuda un montón. Con lo cual, eso, a ti, claro, lo que tú dices, Rubén, es que tienes que sufrir las subidas. Tú no tienes otra. Pues nada, cuando pruebes una eléctrica, igual te cambias. Ay, pues oye, qué emoción. A ver, ¿esto por qué aparece aquí? Si ayer lo cambié de sitio. El OBS este hace lo que le sale. A ver, ¿cómo lo cambio ahora? Ya no me aparecen los micros. ¿Dónde están los micros? Bueno, a mí se me oye, ¿no? Porque es que aquí no veo en el OBS. Jolín, pesado. Ahora veo el micro. ¿Y qué hago yo con esto? Ah, sí, vale. Aquí está otra vez el protagonista. Hablo en OBS, que aquí hay otro protagonista. Bueno, pues, en Canarias... Ah, bueno, en Canarias no hay nada. Claro, ahí me has pillado. Ya se nota que estoy espesa. Este Rubén... Vale. Pues chicos, aquí, como suelo decir, ya he cumplido. Ya he cumplido. Me tenéis que dejar irme. No, a ver, si soy yo. Que es que aquí me emociono. Y hoy ha sido muy, muy interesante el compartir con vosotros mi música, el, el aprender cositas también, que si de micros, que si de cámaras y que si de acción. Hemos repasado la música de Casio. Casio creo que ya se ha ido, que es alguien que se llama Casio. Alguien me ha hablado de Piazzolla, que justo después de esta grabación que estaba llevando al piano, tenía una grabación tipo Piazzolla. Es que me parece tan casualidad. Hidratación, marchando, Diego. Tendría que haber otro que pusiera, en vez de hidratación, de comer algo. Momento de zampar. Que a mí me gusta más comer que beber. Beber me tengo que obligar a beber. Soy un poco desastre para eso. Me regañan mis amigos, me dicen que bebas agua. Así que hacéis muy bien, Diego, muchas gracias, que si no a mí se me olvida. ¿Estarás encantado de dejarme? Sí, claro. Eso espero. Bueno, díselo a mis manitas. No, de momento va bien y estoy muy contenta y... Hijo, necesitaba ya ponerme bien. Todavía no estoy del todo bien, pero están respondiendo muy bien, así que esto promete continuación. El próximo día queda pendiente, recordádmelo, lo de sacar el tema este de Piazzolla, que no sabemos todavía si va a ser muy novedoso o ya estoy copiando sin querer a alguien. Así que tenemos otra... Sí, Pablo, estás ahí. Pablo era el que dijo lo de... ¿Sabes algo de Piazzolla? Y creo que tengo una... Sí, tengo una
en Spotify tengo algo de Piazzolla, una que me gusta mucho, así que Pablo, un día pregúntame otra vez por Piazzolla y hacemos eso. Investigamos la que hay, que me suena así que es conocida, o si no es conocida, la saco. Es una pasada, Piazzolla es muy bueno. Argentino viviendo en España, algo has tocado de él. Yo he tocado algo de él también hace muchos años, pero así como estudio clásico. Bueno, chicos, voy a ver si paso lista a los que estáis y seguro que se me olvida alguien. Rubén, un saludo. Carlos, Pablo, Noé, no sé si estás ahí. Casio, ¿quién es más? ¿Quién es más? Decidme hola, hola, hola. Que os despido a todos. Bueno, pues que me marcho muy contenta. Me ha encantado el stream, me ha encantado el directo con vosotros. Y... Hola, Alexos. Eso, a ti también, adiós, que también has escrito algo antes. Presente, Noé. Así me gusta. Que contestéis. Y los que no contestan también, me gusta que estéis ahí, que no tenéis por qué. Alexos me sigue hace un minuto. Así que gracias, Alexos, y bienvenido. No sé si salen las no, estoy viendo que no salen las... Ah, es que las tengo apagadas. ¡Ah! Ay, Alexos, déjame de seguir. O sea, a ver, suena muy mal, pero un momento, un momento. Déjame de seguir para volverme a seguir. Que ahora me puedes seguir. Lo digo para comprobar a ver si funciona una cosa. Porfa, porfa, dejadme a alguien de seguir y me seguís. Y así compruebo si la... Es que... A ver, no funciona. Creo que no funciona. No. A ver, no me dejéis de seguir y me dejéis aquí sola. Es broma. No funciona. No funciona. ¿Qué ha pasado? Tengo aquí lo de el letrerillo de los subtítulos estos. Actualizar. Bueno, voy a darle a actualizar. Yo creo que no va. ¿Y por qué no va? Bueno, ya lo veré. Con lo del Streamlabs pues había puesto, creía que había logrado poner los letreros. No se ve nada, ¿no? No hay nada especial. Jo. No pasa nada. Esto es un mal menor. Que... Que hola y adiós, Diego. Esperamos verte pronto. Sí, yo también a vosotros, Pablo. Bueno, pues oye, un besazo. Un besazo enorme. Sí, exacto, Pablo. Ya irán saliendo. Espero solucionarlo. El otro día funcionaba. Pero bueno, funcionaba, no lo he hecho nunca en el stream directo. Funcionaban los test. Así que si hay alguien que sepa de ahí y sepa por qué no va, que me lo diga. Porque yo tengo aquí puestos los... Ah, creo que ya sé. Espera, a ver. Voy a probar una cosa. Besos, Noé. ¿Y dónde? A ver. Subs. No sé si es que estaba muy abajo y no se veía, pero bueno, a ver. Eso estaba comprobando, pero yo creo que ahora está encima del todo. A ver. Alguien nuevo que lo pruebe. Es que no sé si los que ya lleváis tiempo, yo no sé si ahí perdéis vuestros puntitos y vuestras cosas. Espera. No. Sigue sin funcionar, ¿no? Puedes hacer una prueba con el test. Bueno, hoy no lo voy a hacer. Hoy no os voy a dar aquí la vara. Alguien ya le ha dado a salir y a entrar, pero vemos que no va. ¿Y por qué no vas? Me cabreo yo sola. Pero si esto está aquí. A ver, voy a moverlo. Venga, última comprobación. Lo he movido al sitio donde no se ve. No se ve nada. Porque eso en teoría tendría que salir, ¿no? Si está puesto ahí, está el ojito abierto y todo. ¿Se quedan los puntos y todo? Pues venga.
Igual no te muestran los que hacen un follow y follow. Ah, unfollow y follow. Vale, vale, ya te entiendo. Tiene que ser alguien nuevo. Yo creo que no, no debería ser, ¿no? Bueno, da igual, da igual. Venga, seguimos con la despedida. Que me lío. Voy a ver aquí. Lo que pasa es que aquí veré. ¿Te sigue o no te sigue? ¿Te sigue? Esto es lo de ¿te quiere o no te quiere? Como la Margarita. Pablo me sigue hace 3 minutos. Que ya Pablo me seguía. Alexos. Palito salvaje. Muy buenas. No, no te he visto por aquí. Vamos, te veo como que me sigues. Cookermeister, sí que ya creo que lo dije hace un rato. Vale, chicos, pues nada, pues gracias por los follows. Palito, hola, hola. Ahora sí me escribes. Bueno, un saludo también. Sí, ya veo, ya veo. Muchas gracias, bienvenido. Que no te preocupes, Palito, ya me verás. De momento, este final de mes, de momento estoy abierta a todos los públicos y a todo el que me quiera volver a ver el stream. ¿A qué? Bueno, pues vamos a acabar. Vamos a acabar. Que adiós de nuevo, ya no me tenéis que decir nada, ya me doy por, por despedida. Que estoy aquí que sí que no. Así que un besazo enorme, enorme. Pues es que, pues eso va a ser mucho pedir. Un raid, a ver, momento. Con una canción, no, 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 no. Ya se me ha pegado la que he creado. A ver, lo que pasa es que eso cómo se hacía, yo no lo sé hacer, yo nunca lo he hecho. ¿Cómo se hace un raid? Iniciar raid hacia el canal. ¿Qué tengo que poner aquí ahora? Pongo el esquí. Ah, pero el esquí es muy conocida ya, venga. Vamos con el esquí. El esquí. Vamos allá. Allí os envío. Chicos, un besazo a todos. Sí, creo que lo estoy haciendo bien. Chao, chao, chao. Adiós.